Yo aprendí a pescar en el bolsillo. Bueno, ahí aprendimos con un compañero que vive allá, se llama el Joe. Él me enseñó a pescar porque yo traje una atarraya porque mi mamá me compró una atarraya cuando estaba pequeño. Y tirábamos los palitos por ahí, siempre cogíamos los pescaditos. Él más que todo, porque yo casi no sabía ni hundir. Ya después sí, ya aprendí a hundir y a pescar independientemente de él. Y él me decía, aprenda compañero, que usted nunca va a andar todo el tiempo conmigo. Aprenda que el día que usted se vaya para otra parte, usted vive de la pesca y ya usted se sabe defender solo. Y así es. Ya yo me defiendo solo en el río con el hijo. El hijo mío nada más lo que tiene son 12 años y se va conmigo y los defendemos los dos ahí en el agua esa. Santa Cecilia es un corregimiento del municipio de Astrea, departamento del Cesar. Hace 13 años, el 28 de enero del 2000, los paramilitares asesinaron en plaza pública a 11 personas de esta comunidad. Esta comunidad es una comunidad de pescadores, campesinos pescadores. Tienen un brazo del río Cesar. El río Cesar es la fuente de trabajo y de supervivencia de los pobladores de Santa Cecilia. La comunidad se acerca al Centro de Memoria del Conflicto. Ellos tenían la seria intención de contar, de narrar lo ocurrido en el corregimiento a partir, digamos, primero de la masacre ocurrida el 28 de enero del 2000 y también de la permanencia de los grupos paramilitares en la zona. El Centro de Memoria del Conflicto ha desarrollado un arduo proceso de identificación y recolección de iniciativas de memoria del conflicto en el departamento del Cesar. Se han recolectado desde canciones, historias de vida, documentales, diferentes materiales audiovisuales que pueden ser consultados tanto en el espacio físico como en el espacio virtual. En la actualidad, el Centro de Memoria del Conflicto está desarrollando su segunda investigación. Es el proceso de reconstrucción de memoria histórica de la masacre ocurrida en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Astrea. El caso de Santa Cecilia nos abrió un espacio muy grande para esto. Nos abría este espacio porque no solamente fue la masacre en sí, que de hecho tuvo unos rasgos bastante fuertes y bastante importantes para entender cómo el terror logra cambiar una construcción social y una cultura específica. Esta incursión de los grupos y su permanencia transformó la vida cotidiana de los habitantes. Primero los paramilitares impusieron normas de control social, de qué forma debían estar vestidos, cómo debían divertirse, cómo debían trabajar, qué oficios tenían que hacer las mujeres, qué oficios tenían que hacer los hombres. Entonces es un espacio, digamos, muy importante el que se abría para el Centro de Memoria del Conflicto, para su área de investigación, el poder acercarse a este proceso desde entender lo que sucedió en la cultura. Y la cultura viéndola como una dimensión grande que constituye, digamos, todas las formas de relación de las sociedades en su interior y no solamente la cultura como las expresiones culturales, digamos, relacionadas con la música o la cocina, o no seccionada de esta manera, sino como una dimensión grande que es la que construye las relaciones sociales al interior de las comunidades. Esa gigantona salió producto del abuelo de nosotros, que ya gracias a Dios, pues Dios lo recogió y nosotros estamos haciéndole un homenaje hoy en día a él. Mi abuelo salía con ella para la calle a bailarla y él buscaba a quien se la bailara. La persona se mete adentro y la mueve para allá y le hace los pases, como eso antes traían esa banda de que le ponían un porro y eso lo bailaban. Después de la masacre, ellos se trasladaron para Chimichagua y bueno, y vinieron. Entonces en el 2003, como él
Era un señor que era terco, él no le paraba bola a nada, como uno que es miedoso, no sufría de miedo. Lo único que lo decía, ustedes se van, ¿para qué? Uno se muere donde sea. Desde el 2003 para acá la sacó todos los años, él la sacaba todos los años. Que la gente decía que tal, no, él sacaba su gigantón. La llevó, lo llamaban para el Paso, él la sacó 2 veces a la fiesta del Paso. Ahora últimamente, antes de morir, como allá vive un hijo de él, ya la gente que se fue para allá celebran allá. Y vienen, están aquí. El enfoque que le dio el equipo de investigación al trabajo en Santa Cecilia fue analizar la afectación y las transformaciones que sobre las prácticas culturales ha generado el conflicto armado vivido en esta zona del país. Para esto la apuesta metodológica fue trabajar primero cartografía, para poder entender un poco el territorio a trabajar, que era Santa Cecilia. Pero sobre esta cartografía era trabajar también estas prácticas culturales, entendiendo prácticas culturales como aquellas formas en que se desarrolla una comunidad, estas actividades que permiten crear lazos sociales en las comunidades. ¿Por qué se sentaron así? Luego trabajamos una línea de tiempo con la comunidad donde ellos mismos deciden a partir de qué año empiezan a sentir los primeros inicios del conflicto en su territorio. Llegamos desplazados de Santa Cecilia, llegamos en el 2000 y por aquí vinimos llegando, reclutándonos por aquí por el mercado, hablando con gente que nunca me habían conocido y aquí nos dieron un puestecito, que estamos aquí reclutaditos y morditos ahí, buscándonos. Había un hermano mío de parte padre, el mayor, trabajaba aquí, él tiene tiempo de aquí. Y él, como veía que yo estaba ahí en la casa sin hacer nada y me dijo un día que viniera a rebuscarme, que estaban, como yo sabía picar pescado y que ahí había gente que no sabía, entonces uno iba para rebuscarse. Fue que vine aquí al mercado, así fue que vine aquí al mercado de Valledupar. Y tercero, realizamos un análisis comparativo de estas prácticas culturales antes, durante y ahora en Santa Cecilia, cómo se afectaron o cómo se transformaron estas prácticas culturales, cuáles desaparecieron, cuáles se pudieron mantener de pronto con esta incursión paramilitar en el corregimiento y cuáles desaparecieron definitivamente. Tanta hierba mala cuando ha de acabar, para que esta villa pueda ser mejor. Y este humilde hijo vuelva a regresar a esta hermosa tierra sin ningún temor. Si de pronto usted iba a hacer su casa, la armaba con los vecinos y el día del empalme llegaba usted y le avisaba a los vecinos, mañana tengo un empaje para que me ayuden ahí, hay chicha y hay el almuerzo y bueno, listo, y eso era ya. O sea, la comunidad, los viejos reunían a los otros, los que sabían y los que no sabían, llegábamos también, porque yo también aprendí a empajar agua allá en el pueblo y los montábamos ahí a empajar. Eso era como una diversión que tenía uno los sábados, porque si no eran los sábados, eran los domingos. En la mañana, temprano, se iba uno a empalmar. Eso uno va, busca, si tiene hijos, va con los hijos y corta la palma, la rea para la orilla donde la pueda coger el yonzo o la máquina, se echa en la máquina, se trae hasta el puerto, de ahí del puerto la rea uno en burro o en el hombro, para allá por donde se va a hacer el empaje. Entonces, estando allá, uno la pilona, y ahí la raja, porque la gente saca de una, saca dos.
y la raja. Bueno, entonces así es el proceso de la casa. Bueno, la idea era, digamos, dentro de lo que nosotros queríamos recuperar, dentro de todas esas prácticas culturales que en Santa Cecilia queríamos recuperar, pues esto era, digamos, clave, las plantas medicinales, porque, como lo decía, Fermín es una persona que trabaja este tema, digamos, es de su diario vivir, es su profesión, trabajar con plantas medicinales, lo buscan por toda la región. Digamos que Santa Cecilia tiene esa experticia de trabajar las plantas medicinales como herramienta de curación, como herramienta hasta espiritual muchas veces. Bueno, aquí se utiliza el guarumo, el guandul, son plantas medicinales que uno las manda a cocinar y le dan baño a los niños, y lo mismo la hoja del trébol, también es buena el trébol. Se dice que un tomín de oro también se pone a cocinar y se le da baño al niño, y también, bueno, no lo he utilizado, pero sí aparecen en fórmulas ya bastante profundas, en libros que uno ha tenido la oportunidad de estudiarlo y darse de cuenta otras clases de medicina, porque los médicos aluden de que el ojo no existe, y de verdad que nosotros hemos salvado muchísimos niños. Entonces, dentro del terreno en el que se iba a construir y en el que se construyó la casa campesina, se pensó también, si se está preservando el tema del empaje como una práctica cultural propia de Santa Cecilia, pues obviamente fue muy interesante pensar el también hacer un huerto, una huerta, en donde estuviera todo ese conocimiento, toda esa experiencia del pueblo de Santa Cecilia en cuanto a plantas se refiere. Todavía recuerdo que la enfermera que había en ese tiempo llamaban Besna, o llaman Bernard Besna, no me sé el apellido, ella es de abajo de un pueblo de Magdalena, San Zenón, de un municipio. Ella estuvo aquí cuando los paramilitares entraron. Besna atendió, por cierto, ese día a una mujer que casi abortaba del susto, y que ella le tocó ser humillada dentro del campo, de su campo relacionado en la medicina oficial, porque ella es una enfermera oficial. Después de eso encontramos nosotros que prácticamente nos tocó casi a la sombra de la medicina oficial las cosas, y que se siguió utilizando la medicina tradicional, lo que fue el limón, lo que fueron los baños, inclusive las gripes. Las gripes, por ejemplo, sabemos nosotros que se necesitan plantas calientes como el anamú, la caraguala, y otro el cascabelillo cuando es niño, y sí, el eucalipto. Y eso no solamente se utilizó cuando los grupos alzados en armas, sino ahora también se están utilizando porque tienen mayor eficacia. Los adultos nos contaban, pues obviamente, cómo fue todo el pasado de Santa Cecilia y cómo jugaban, qué hacían, y que todas estas cosas, obviamente por el conflicto, también fueron perdiéndose poco a poco. Y además también por el cambio generacional, los niños de ahora no tenían, digamos, esa transmisión de esta tradición de estos juegos, en parte también porque el conflicto los cortó en un momento, y esa tradición fue perdiéndose, esa transmisión hacia la nueva generación de estos juegos. Entonces, dentro de la concertación se dio esta discusión de recuperar estos juegos. Bueno, antes todo era más fácil y uno con cualquier cosa se entretenía. Cuando existían los juegos, por ejemplo, en el río, que cuando uno se iba a bañar todas las tardes, uno no había acueducto aquí en el pueblo. Esa era una sola recurso en ese pueblo. Todas las tardes y todas las mañanas antes de irnos para el colegio. Se hacía una rueda y quedaba una persona por fuera, y todos nos colocábamos un nombre de lado. Y el que estaba afuera con una vara decía: gorrión, gorrión, fuiste al campo. Y el otro decía: sí fui. ¿Qué viste? Una ave. ¿Cómo qué ave? Por ejemplo, la paloma. Y si la paloma no salía y él sabía quién era la paloma, lo cueteaba 3 veces. Ya tenía que salir la paloma y decir: gorrión, gorrión, fuiste al campo, y así.
por ejemplo, uno decía, vamos a jugar cacho, y decía la otra, bueno, tú te la quedas. Cacho, lo buscábamos, pedíamos cacho y nos metíamos debajo del agua y la otra persona salía atrás a buscar. Y ahí debajo del agua uno se jugaba y salía, el que lo cogía ya estaba listo. Ya se la quedaba ese, que el que cogía primero. Había un poco de discusiones entre las mujeres y los hombres cuando hablamos del fútbol. Nosotros pensábamos hacer algo, digamos, simbólico en el sentido de que habíamos pensado en que jugaran hombres, mujeres, pero las mujeres eran las que mandaban la parada por decirlo así, en la parte del fútbol. Ellas eran las que tenían la bandera y dijeron que no, que ellas querían jugar solas. Pero bueno, fue interesante de todas maneras ver esa discusión porque fue todo un proceso. Ahí sí se vio la comunidad en pleno, discutiendo algo, diciendo cada quien lo que quería cada quien, y al final pues se concertó lo que se quería y lo que al final se hizo. Fue todo el tema de los partidos de fútbol, cómo se iban a jugar, cómo lo querían jugar ellas, que fueron las que en definitiva decidieron, y los hombres pues aceptaron lo que ellas decidieron, y se jugaron los campeonatos pues de hombres y el campeonato de mujeres, y todo eso fue muy interesante. Después de varios ejercicios de cómo se trabajaban, de qué se hacían, cómo trabajaban, cómo vivían, cómo era la organización social, qué hacían en las noches, cómo si jugaban dominó, billar, qué se dejó de hacer y qué se continúa haciendo, a partir de eso surgió la idea de, digamos, empezar a recuperar prácticas culturales que se pensaban perdidas. Entonces, ahí, en un ejercicio que le llamamos de concertación, que lo hicimos en Valledupar, en El Paso y aquí en Santa Cecilia, decidieron, nosotros simplemente el grupo es como la herramienta que posibilita los espacios, y con el grupo y la comunidad decidió recuperar y hacer un ejercicio de una casa tradicional. Nosotros como Centro de Memoria atendimos al llamado de la comunidad en una actividad que ya Juliana les comentaba, que era de concertación, donde encontramos cuáles eran esas prácticas que se sentían un poco débiles en la comunidad. Y se escogieron, o decidió la comunidad escoger el fútbol como una práctica que ha sido afectada por el conflicto, que fue debilitada, y por eso ustedes hoy vieron que la jornada inició con partidos de fútbol, tanto de los equipos femeninos como los masculinos. Luego, la práctica que también decidimos fortalecer, y Ricardo también les contaba hace un momento, fue el empaje. El empaje como una actividad que reúne a la comunidad. Esto en búsqueda de fortalecerlos a ustedes como organización comunitaria, como una comunidad, y que este espacio pueda servir para emprender procesos desde ustedes. Para este proyecto de reconstrucción de memoria en Santa Cecilia y Centro de Memoria del Conflicto se ha ido dibujando una alianza institucional muy importante. Yo diría que incluso es una de las fortalezas del proyecto, en el que varias entidades han entendido que se pueden aunar esfuerzos para construir debates y reflexiones más profundas desde miradas diferentes de lo institucional, incluso desde organismos internacionales, para enriquecer temas que son de política pública en general y que cada uno, digamos, puede aportar su labor misional en este tema. Aquí está el Ministerio de Justicia y del Derecho, está el Ministerio de Cultura, está el PNUD, está la OEA, está la Gobernación del Cesar, y son entidades que de alguna manera se enfocan en un proyecto piloto como manera de replicar posteriormente, de acuerdo a los resultados, las experiencias que puedan salir de Santa Cecilia. Gracias por todo el tiempo y toda la dedicación que muchos tuvieron en los talleres, que a veces eran largos, que les quitábamos la hora del almuerzo, todo el tema.
pero creo que hoy todos estamos contentos de lo que se hizo. Yo estoy muy feliz de ver hoy el ambiente que se está viviendo en el pueblo. Y nada, muchas gracias a todos, estoy muy contenta.